Vamos a meternos ahora de lleno en la caída del salario real. Estamos con Roxana Mauricio, ella es subdirectora de la carrera de Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Roxana, por estar del otro lado. Muchas gracias a ustedes, buenos días. A ver, ¿cómo está hoy cuánto cayó el consumo, el salario real, ¿no? Ante un gobierno que dice que está mejorando la actividad y que está mejorando el salario, porque claro, el gobierno lo ve mes a mes. Sí, a ver, en realidad nosotros si lo hacemos justamente el salario, teniendo en cuenta el poder de compra, o sea, teniendo en cuenta también la inflación, lo que vemos es que después de unos meses de cierta calma en términos de salario real, volvió a caer tanto en el mes de agosto como en el mes de septiembre, volvemos a observar caídas y eso hacen del 2,5% en agosto y del 1% en septiembre. Siempre vale la pena aclararlo, estamos hablando de los asalariados formales registrados en la Seguridad Social, donde vemos nuevamente caída en los salarios y eso hace que todavía no se haya recuperado el valor del salario real de este mismo grupo que teníamos en noviembre a fines del año pasado, ¿no? O sea, claramente estas caídas han hecho que todavía estemos por debajo de los valores del año pasado. Tuviste una caída muy fuerte en diciembre y en enero, ¿no? A ver, ahí por la inflación del 25% en diciembre, del 20% en enero. Ahí fue la gran pérdida adquisitiva del salario real. Ahora se está desacelerando la pérdida, ¿no? Sí, lo que pasa es que habíamos tenido ciertas buenas noticias en el sentido que después de esa pérdida tan importante, justamente había habido meses en donde se pudo recuperar, por eso que la caída hoy no es del 15%, digamos, respecto a esos valores, porque claramente hubo un periodo de recuperación, pero la verdad es que los últimos datos que estamos viendo, que son de agosto, y datos preliminar de septiembre, vuelven a marcar caídas, con lo cual vuelve a aparecer la preocupación porque creíamos, digamos, que ya nos íbamos a acercar a ese valor, digamos, que teníamos el año pasado, digamos, pero bueno, como para empezar a decir, bueno, estamos recuperando respecto a ese valor, y la verdad que los últimos valores de agosto y septiembre no muestran eso, digamos, muestran justamente caída mayor en agosto y algo menor en septiembre, pero efectivamente están mostrando caídas, con lo cual nos corta ese breve periodo donde habíamos tenido cierta recuperación del salario, y eso nos muestra tanto el salario promedio de los asalariados formales como fundamentalmente el salario mínimo que viene perdiendo sistemáticamente también y en mayor intensidad poder adquisitivo, ¿no? Pasa también con la pérdida de puestos laborales, ¿no? La caída del empleo, especialmente en sectores como la construcción, por ejemplo. Efectivamente, pero bueno, en ese sentido, la verdad que los datos últimos que están disponibles, que son los datos de agosto, de alguna manera marcan un panorama un poco mejor que antes porque dejó de caer, digamos, no tanto el empleo asalariado total como el empleo asalariado en empresas privadas, lo que vemos es una estabilidad, digamos, un pequeño, muy pequeño crecimiento, pero podríamos decir estabilidad, pero que contrasta con la fuerte caída que hemos venido teniendo desde fines del año pasado, comienzos de este año hasta ahora, con lo cual en ese sentido el panorama del empleo es un poquito más alentador que lo que teníamos los meses anteriores, mientras que en materia de salario volvemos a estar en una situación compleja. Por supuesto que a pesar de esa estabilidad del empleo no se recupera obviamente todo lo perdido, que fueron alrededor de 200.000 puestos de trabajo en lo que va del año, pero bueno, es un dato alentador que estamos viendo por lo menos en agosto y cierto anticipo para septiembre, que estaríamos como en una situación de estancamiento, pero no de caídas sucesivas, ¿no? Y en ese sentido, respecto de los meses anteriores, que ya venían en algunos casos cayendo antes, desde mediados del año pasado, este es un dato relativamente positivo. Por supuesto que hay que ver los próximos meses y los nuevos datos para ver si efectivamente esta es la base a partir de la cual empieza efectivamente a recuperarse el empleo. Totalmente. A ver, Daniel Rosato, el presidente de Industriales Pymes Argentino, nos decía que esta liberación de las importaciones va a afectar mucho el empleo, ¿no? Porque claro, vienen todos productos de China mucho más baratos, entonces va a afectar a las pymes y al empleo.
Bueno, efectivamente, además es justamente lo que estás mencionando, es un factor más que se incorpora en esta dinámica, ¿no? Pero eso también es tan difícil hacer predicciones, porque la verdad es que estamos en un contexto de fuertes cambios permanentemente, entonces hay movimientos que pueden impactar en distintos sentidos en el empleo. La verdad que si uno mira la historia que ya tenemos en Argentina, por ejemplo, el proceso de apertura fuerte en los 90, efectivamente tuvo un impacto muy importante sobre el empleo. Habrá que ver después efectivamente cómo eso se lleva a la realidad, con qué intensidad y sobre todo con qué velocidad, ¿no? Porque los procesos, obviamente, no solo la intensidad, sino el proceso, la dinámica propia que permite o no que haya reconfiguración doméstica de un modo tal de evitar la pérdida de empleo. Pero la verdad, estamos en una situación donde todavía claramente, en el mejor de los casos, nos estamos estabilizando en un valor significativamente más bajo que el del año pasado, en el empleo, especialmente en el empleo formal. Bueno, si hay algún shock adicional que afecta al empleo, claramente eso va a dificultar el proceso de recuperación. Totalmente. Gracias, Roxana. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Ahí era Roxana Mauricio, es subdirectora de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.